Ya está disponible para los miembros locos por mis cursos otra clase más del curso de Excel. En este mismo avance puedes ver los primeros minutos de la clase. En ella seguimos por la línea dedicada a las tablas dinámicas para empezar a profundizar en todos los conceptos relacionados con esta herramienta de Excel. Lo hacemos hablando de la actualización de los resultados que se muestran en las tablas dinámicas y de las cachés de datos, un concepto muy relacionado con la actualización de los datos que se usan en las tablas dinámicas y que es el culpable en gran parte del espectacular rendimiento o rapidez que muestran las tablas dinámicas cuando hacemos cambios en su configuración. Esta es una primera clase para hablar de estos temas en la que os voy a descubrir muchos detalles sobre el funcionamiento interno de las tablas dinámicas que seguramente no conocerás. A continuación podrás ver los primeros minutos de forma gratuita. Para ver el resto de la clase, el resto de material de este curso y el de los otros cursos que estoy publicando, recuerda que debes unirte al canal con la suscripción de pago Loco por mis cursos. Por 4,99 al mes puedes acceder a todo el material que ya está publicado y al que vaya publicando. Es una suscripción que puedes renovar o cancelar en cualquier momento, no tiene ningún tipo de compromiso de continuidad. Siempre que vuelvas, los vídeos estarán ahí esperando. Si decides unirte, muchas gracias por el apoyo. Si todavía estás dudando en si hacerlo o no, a continuación puedes visualizar, como te he dicho, los primeros minutos de la clase para decidirte. Muchas gracias. Después de las clases dedicadas a dar los primeros pasos en la creación y uso de las tablas dinámicas, vamos a empezar a explicar conceptos relacionados con las tablas dinámicas, pero con todo detalle. Y para la primera clase en ese sentido, me he decidido por explicar detalles relacionados con la actualización de las tablas dinámicas, con la posibilidad de que cambiemos los datos de origen de una tabla y que esos cambios se tengan en cuenta en los resultados que obtenemos en la tabla dinámica. Creo que es algo básico que debemos conocer y además, con esta explicación vais a conocer detalles internos del funcionamiento de las tablas dinámicas que os ayudarán a comprender por qué pasan ciertas cosas cuando trabajamos con ellas. Así que, por todo esto, he decidido empezar las explicaciones con más detalle, en profundidad, con este tema. Creo que os va a gustar mucho conocer todo lo que se puede contar sobre este tema, así que, para no omitir detalles, lo que en principio iba a ser una sola clase, de momento serán dos. En esta os voy a contar una parte y veremos si todo lo que me queda por explicar entrará en una segunda clase o habrá más. Ya me conocéis y aparte del tema principal de la clase siempre acabo metiendo más detalles, así que ya veremos. Bien. Para esta clase he preparado un documento nuevo de Excel, lo debéis descargar. En realidad es el mismo que hemos estado utilizando en las clases anteriores, pero con menos datos. Como en cada clase los pongo disponibles para descargar, no quiero obligaros a descargar muchos datos y por eso he decidido reducir a la mitad la cantidad de filas del origen de datos. Ahora solo hay 15.000. Lo descargáis, lo abrís y os cuento. Para empezar, debo aclarar que muchos de los detalles que os voy a contar en estas clases sobre actualizar el origen de datos están relacionados con el tipo de origen de datos con el que hemos empezado a trabajar en el curso, es decir, con celdas de Excel, celdas que están en el mismo documento en el que estamos creando las tablas dinámicas, así que las peculiaridades que pueda haber cuando trabajemos con otros tipos de orígenes de datos ya las comentaremos más adelante. Entonces, teniendo en cuenta lo que os acabo de decir, yo particularmente diferenciaría entre dos puntos de partida a tener en cuenta cuando actualicemos una tabla dinámica porque han cambiado los datos del origen. La primera situación sería la de que solo han cambiado los datos, pero no el rango en el que están. Es decir, no se han añadido más filas de datos al origen de datos. Y la segunda es, efectivamente, la de que han cambiado los datos y también el rango en el que estaban. Es decir, hay más filas de datos que cuando creamos la tabla dinámica. En esta clase os voy a hablar de la primera situación que es muy fácil de resolver y con ella os voy a contar muchos detalles internos del funcionamiento de una tabla dinámica.
De la segunda situación hablaremos en la siguiente clase, que es una situación más compleja. Entonces, vamos con la primera situación, que es muy sencilla de resolver porque simplemente hay que actualizar la tabla dinámica y los cambios ya se verán reflejados. Por ejemplo, en esta tabla dinámica tenemos los totales de ventas de los diferentes centros de venta de la empresa. Y ahora nos vamos al origen de datos de la tabla, a estas celdas, para modificar algún valor y así ver qué pasa en la tabla dinámica. Estos datos que tenemos aquí son simples celdas. Este detalle será muy importante en la próxima clase. Ahora simplemente cambiamos, por ejemplo, en esta primera fila el valor del precio de venta. Vamos a poner una cantidad desorbitada en el precio para que veamos claramente el cambio que se produce en los resultados. Por ejemplo, voy a poner 100.000 euros. Así, nos fijamos en el centro de venta al que pertenece esta venta, es este de Pamplona, y si vamos a la tabla dinámica, lo tenemos aquí, podemos ver que el cambio no se ha producido automáticamente. Este total que tengo aquí no refleja el cambio que acabamos de hacer. ¿Por qué? Bueno, pues por algo de lo que os voy a hablar por primera vez en el curso. Las cachés de datos de las tablas dinámicas, que en el ámbito de la programación de Excel se las conoce como pivot caché. ¿Qué es esto? ¿Qué es una caché de datos de una tabla dinámica? Bueno, pues resulta que en el momento de la creación de una tabla dinámica se cogen todos los datos del origen de datos, todos, sea el número de filas y columnas el que sea, y se crea una copia en la memoria del equipo, que es lo que se conoce como caché de datos. Esto se hace porque la estructura que se da a esa copia de los datos está optimizada para que las tablas dinámicas que usen esa copia de los datos funcionen y respondan rápidamente a lo que nosotros pidamos. Cuando en las clases anteriores añadíamos campos, quitábamos campos, los movíamos de sitio, etcétera, todas esas operaciones o trabajos se realizaban sobre esa caché de datos, no sobre las celdas en las que están los datos, porque el trabajo directo sobre las celdas no sería tan eficiente como con esa caché de datos. Así que el culpable de la rapidez con la que podemos operar o trabajar con las tablas dinámicas son las cachés de datos que se crean internamente en un documento de Excel, que no es algo que nosotros podamos ver, pero están disponibles en cuanto abrimos un documento de Excel que contenga tablas dinámicas. Bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué el cambio que he realizado en las celdas no se tiene en cuenta en los resultados? Bueno, pues por lo que os acabo de decir.